Una mañana de febrero empezó todo. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. El mal secuestró nuestra patria. 30 años después, la tragedia se cuenta en millones. Toda una vida en 2 maletas. Desterrados, esta es nuestra historia. Bienvenidos una vez más a Desterrados. Este es el segundo episodio en donde vamos a hablar de migración y democracia. Pero el día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha defendido los derechos humanos casi que desde que estaba en la universidad. Juan Navarrete, una persona que estuvo en el proceso constituyente del año 91 y que fue un defensor y sigue hoy en día defendiendo los derechos humanos, y que vamos a conocer profundamente cuál es su opinión acerca de este tema en Venezuela y en el hemisferio. Gracias, Juan, por acompañarnos el día de hoy en Desterrados. No, y encantado de participar en este proyecto Desterrados, que hoy en día tiene más vigencia. Gracias, Juan. Mira, nosotros siempre somos muy directos en este programa y quiero entrar al grano sobre el tema de violación de derechos humanos, que es uno de los temas más complejos que estamos viendo los venezolanos hoy en día. La democracia en Venezuela, algunos dicen que es frágil. Mi criterio es que la perdimos hace muchos años y no nos habíamos dado cuenta. Y los pocos que se dieron cuenta fueron presos, fueron muertos, fueron detenidos. Hoy en día tenemos en Venezuela una democracia que protege los derechos humanos. Lamentablemente, hay que decir que no. O sea, hoy en día la democracia no es la suficiente garantía para la protección y garantía de derechos humanos. Creo que se ha quedado en un momento en el cual incluso estamos viviendo situaciones que antes no habíamos vivido. No estamos diciendo que antes no ocurrieran violaciones de derechos humanos, pero hoy vemos patrones sistemáticos y generalizados, por ejemplo, como el tema de la desaparición forzada de personas, que nosotros en Venezuela no lo habíamos vivido y que hoy lo veíamos como historias del Cono Sur, Argentina, Chile, en las dictaduras que se dieron. Pero hoy en día es un patrón normal, que se ha normalizado y que lamentablemente ha generado graves situaciones de violación de derechos humanos. Es decir, estas detenciones que hace el DIGESIN, el SEBIN, pueden considerarse que están al margen de la ley. Es decir, no hay órdenes de captura, no hay notificación del imputado, no están acompañados de un fiscal del Ministerio Público. Es decir, solo el procedimiento se puede considerar de que eso entra dentro de un marco de violación de derechos humanos o de violación al debido proceso de esa persona. Entra desde lo más elemental. El hecho de que ningún familiar, ninguna persona sepa dónde está la persona detenida, aunque sea un segundo, eso es desaparición forzada de personas. Y eso así lo ha establecido Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo ha establecido el relator de desaparición forzada de personas de Naciones Unidas, que es decir, el patrón no tiene que ser que pases 1 hora, 2 horas, 3 días. El hecho de que tú no sepas dónde está tu familiar, que sepas que lo capturaron, y además se ve evidentemente registros, afortunadamente hoy en día, que documentan fotográficos, audiovisuales, que una persona está detenida y luego tú no sabes dónde está. Tenemos prisioneros hoy en día, personas privadas de la libertad, que tienen hasta 2 años y nadie sabe dónde están. Tienen 2 meses y nadie sabe dónde están. Y hoy en día la práctica, que es una nueva modalidad que se empezó a implementar, ni siquiera el 28 de julio, el proceso postelectoral de 2024, sino desde mayo. Toda aquella persona que colaboraba con los comanditos, que contribuía vendiendo una empanada, un refrigerio, a quienes participaban en el apoyo a la candidatura de la oposición, eran detenidas o les cerraban el negocio. Entonces, todas esas son prácticas que niegan, en primer lugar, los derechos humanos, las garantías judiciales, en segundo lugar, porque no hay debido proceso, no tienes derecho a la defensa, no estás ante un juez natural, estás en unas condiciones en las cuales también, que es un elemento de agresión física, es la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Te quería preguntar, ¿hay organizaciones hoy en día
que tengan estos casos bien documentados, que se hayan presentado denuncias nacionales e internacionales, sobre todo por el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sé que hay unos casos que están allí, pero pareciera que no están muy documentados estos casos. Al contrario, yo que tengo 35 años trabajando en la defensa y promoción de derechos humanos en Venezuela, en mi país, Venezuela, tuve 15 años, yo participé después del Caracazo en 1989 en documentación, sistematización de casos de violaciones de derechos humanos en ese contexto. Hoy en día éramos en esa época 11 organizaciones de derechos humanos. Hoy en día hay alrededor de 250 y trabajan distintos temas, no solamente de derechos civiles y políticos, sino derechos económicos, sociales y culturales, derechos de las mujeres, derechos del pueblo indígena. Por ejemplo, toda la SOS Orinoco, por ejemplo, que trabaja un tema que es muy complejo, que es el impacto medioambiental en lo que es el arco del Orinoco y que afecta a comunidades indígenas, la industria extractiva del oro, todo esto. Yo creo que había un nivel de especialización bien importante. Y por otro lado, creo que la documentación ha sido muy buena. O sea, tenemos 3 mecanismos, tanto nacionales como las propias organizaciones de derechos humanos, que documentan temas: violencia sexual, derechos de las mujeres, pueblos indígenas, niñez, desaparición forzada, privación de la libertad. Tenemos, por ejemplo, como un gran referente de documentación de personas privadas de la libertad. Creo que el trabajo que hace el Foro Penal es muy importante. Sí. Tenemos organizaciones que ya están trabajando justicia transicional. Tenemos organizaciones que están trabajando atención a militares privados de libertad también, que es otra población que uno pensaría que no, y es cada vez más alta en ese sentido. Y por otro lado, tenemos activado a nivel internacional, tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un sistema que se llama MESEVI, que es la Misión de Observación Permanente sobre la situación de violaciones de derechos humanos de Venezuela, que es un mecanismo nuevo que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que documenta permanentemente esto. En segundo lugar, tenemos de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos, lo que se conoce como la Misión de Determinación de los Hechos, que en el hemisferio occidental es la primera que se crea, es la de Venezuela. Eso se ha utilizado en la Yugoslavia, en Ruanda, en Sudáfrica, en el Congo belga, y en el hemisferio occidental la primera es la de Venezuela. Y esta tiene una particularidad, que no solamente establece responsabilidad del Estado como violador de derechos humanos, sino que le pone nombre y apellido de quiénes son los violadores de derechos humanos, las cadenas de mando, ¿no? Por eso se llama Misión de Determinación de los Hechos. Y este es el insumo base, tiene testimonio de víctimas, tiene caracterización de las prácticas de violaciones de derechos humanos. Y luego tenemos en tercer lugar la Corte Penal Internacional, que está activada con un procedimiento, con un enjuiciamiento, en el cual ya lo que tocaría ya saben cuál es la cadena de mando, quiénes son los responsables de esa violación de derechos, y se nutre de la misión de determinación de los hechos. Entonces creo que a nivel nacional tenemos activado mecanismos de sistematización y documentación y denuncia, y a nivel internacional tenemos mecanismos tanto en la OEA como en Naciones Unidas que apuntan al establecimiento de responsabilidad individual. Porque fíjate, con todo el tema de la desaparición forzada, sobre todo de personas que estuvieron de testigos en centros electorales, de políticos renombrados como Frei Superlano, como Roland Carreño, activistas de derechos humanos que hoy se encuentran privados de libertad, esos familiares, esposas, madres, padres, sienten que en Venezuela no tienen a dónde acudir. Es decir, el régimen, entre comillas, desapareció también una defensoría del pueblo que no defiende a su propio pueblo. Entonces, ¿a dónde acude ese familiar para hacer esa denuncia y que pueda llegar a estas instancias que a la vista de cualquier persona común y corriente es casi inalcanzable? Entonces, ¿a dónde acuden? ¿Hay alguien en Venezuela que pueda hacer estas prácticas sin que sea detenido? Sí, hay tanto en Venezuela a través de las organizaciones no gubernamentales de defensa y promoción de derechos humanos que tienen mecanismos de sistematización y documentación de estas violaciones de derechos humanos. Y también, afortunadamente, hoy en día, por toda la virtualidad, la digitalidad, tú puedes acceder. De hecho, la misma la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene unas páginas donde tú puedes, como víctima, documentar tu caso, ¿no? Y igual pasa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las medidas cautelares.
Igual pasa con la misión de determinación de los hechos. Es decir, hay muchos portales, tanto nacionales como internacionales, sin necesidad de exponerte y correr riesgo de represalias, donde tú puedes acudir a denunciar. O sea, eso es muy importante. Es decir, alguna persona que haya sido violada en sus derechos humanos o algún familiar puede acudir a una de estas páginas y documentar su caso, porque las instancias en Venezuela, bueno, están secuestradas por el régimen. Esa es la verdad. No puedes ir a denunciar a quien te está violando los derechos humanos, es decir, dentro de tu propio territorio. Así es. En cualquier país del mundo ocurren violaciones de derechos humanos. En algunos casos son aisladas, en otros casos son sistemáticas, generalizadas, como es el caso de Venezuela. Y tú tienes la opción, el derecho de acudir a una instancia del Estado para que te proteja, te garantice esos derechos humanos y te dé las garantías judiciales para esa defensa de tus derechos humanos. Lamentablemente en Venezuela eso no existe. No hay independencia de poderes. Por eso estamos hablando de un régimen autoritario, un régimen que tiene una concentración del poder, donde no hay independencia y autonomía de los poderes públicos. O sea, es decir, lo acabamos de vivir con el proceso electoral del 28 de julio, donde ellos acuden al poder, a la sala electoral frente a una ausencia de legitimidad y de demostrar que tienen las actas y que las actas comprueben que efectivamente el resultado electoral es el que ellos dicen el régimen que fue, lo cual no es, que te lo demuestra la otra parte. Entonces, ya ahí tú tienes una ausencia de derechos humanos. En derecho internacional de los derechos humanos opera una cosa que es un principio internacional básico. Uno tiene que agotar los recursos internos, es decir, acudir a las instancias nacionales de protección de derechos humanos. Pero la única excepción que tienes para tú ir directamente a las instancias internacionales es cuando no hay Estado de Derecho, no hay garantías democráticas, y lo que es peor todavía es que las últimas leyes, las leyes anti-ONG y la ley Simón Bolívar, limitan lo que se conoce como espacios cívicos democráticos. Es decir, que yo me puedo organizar y yo tenga el derecho a defender individual u organizadamente los derechos humanos de nuestras personas nacionales. Mira, eso es muy importante lo que estás hablando, porque esa violación de derechos humanos sistemática que ha estado pasando en Venezuela durante muchos años ha ido mutando, ¿no? Y hemos estado hablando sobre todo de la desaparición forzada, de personas detenidas por las elecciones, pero es que hay un fenómeno en Venezuela que en los últimos 3 años ha ocurrido el éxodo más grande de la historia contemporánea de la región. Lo hemos tenido en Venezuela, donde han salido del país casi 8 millones de venezolanos, de los cuales 3.3 millones están en Colombia. Eso puede considerarse o se le puede atribuir la responsabilidad al régimen, a Nicolás Maduro, de esa violación de derechos humanos, de prácticamente desterrar a 8 millones de personas. Definitivamente sí. Es decir, las crisis humanitarias más grandes que hay en el mundo, que son Siria, Afganistán, el conflicto armado internacional Rusia-Ucrania, lo que está ocurriendo Israel, Franja de Gaza, son conflictos que se caracterizan como conflictos armados internos o conflictos armados internacionales. Nosotros en Venezuela no tenemos un conflicto armado interno ni tenemos un conflicto armado internacional. Nosotros tenemos, como se define en Naciones Unidas y el del derecho internacional humanitario de los derechos humanos, una emergencia humanitaria compleja. Es decir, se conjugan, es multidimensional. La violación de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y como si fuera poco, derechos medioambientales con el tema del arco minero, por ejemplo. Entonces eso ha generado una crisis de una masiva migración forzada, es decir, no es, porque hay migrantes globales que llaman, que es que si yo quiero viajar y conocer Europa, Italia, Francia, sí, África, es mi voluntad. No, la gente no lo hace por su voluntad. La gente lo hace forzadamente porque necesita protección internacional. Por eso se llaman sujetos con necesidad de protección internacional. Entonces, por eso muchos países no nos comprenden. A pesar de que la cantidad es grande, 8 millones sí, de personas, y como dices tú, en Colombia tenemos 3.300.000, la gente no termina de comprender por qué nosotros migramos. Pero migramos forzadamente, migramos porque tenemos una necesidad de protección internacional.
Entonces, y no hay un conflicto armado interno ni hay un conflicto armado internacional. Si hay una práctica represiva por parte del Estado que viola los derechos humanos, que tortura, desapariciones forzadas, privaciones arbitrarias de la libertad, ejecuciones extrajudiciales, eso sí, pero no está en un contexto de un conflicto armado interno ni un conflicto armado internacional. Entonces, frente a eso, el generador de esa violación de derechos humanos, sin lugar a duda, es el régimen conducido a través del Estado venezolano. Claro, porque hay tres bloques, ¿no? O yo, vamos a decir, lo defino en tres bloques. Sería el bloque de la dictadura, es decir, Maduro y su pequeño combo que viola sistemáticamente los derechos humanos. Estaría el bloque que sería el bloque migratorio, esa ola migratoria que salió, y estaría el bloque que por lo cual pudiese ser juzgado Maduro, que también es el narcotráfico, que no entra dentro de esto de lo que estamos conversando hoy, pero si tú crees que dentro de esas denuncias el peso que tiene la violación de derechos humanos pudiese ser más grande que robarse unas elecciones o que lo juzguen por narcotráfico. Sin lugar a duda, pero tampoco podemos perder de vista, es decir, aquí nosotros estamos en una, o sea, cuando la ONU establece el único país del hemisferio occidental, que es Venezuela, se crea la misión de determinación de los hechos porque la situación es de una grave y sistemática y generalizada violación de derechos humanos. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando tú utilizas al Estado como una estructura criminal con el tema del narcotráfico, ya tú estás vinculado con lo que se conoce con la Convención de Palermo sobre el crimen organizado. Pero estás usando no solo estructuras de seres humanos que 3 o 4 personas se reúnen para cometer crímenes de trata de personas, tráfico de migrantes, porque adicionalmente todo eso va metido por ahí, delitos de carácter internacional. Y cuando te metes vincularte al tema del narcotráfico, ya tú estás utilizando la estructura del Estado, que debe ser para garantizar la protección y garantía de derechos humanos, para violar los derechos humanos y para cometer a través de esa estructura del Estado crímenes y delitos como el narcotráfico, la verdad que agrava toda la situación. Ahora, yo quería saber tu opinión sobre un tema que los venezolanos vemos con mucha desesperanza, que es la actuación de las instancias internacionales. Cuando vemos como la ONU se reúnen y mandan un informe y hacen un exhorto al fiscal de la CPI, el fiscal visita a Maduro, lo recibe en su despacho, se vuelve a ir y no pasa nada. ¿Qué podemos hacer nosotros para presionar a esta instancia internacional o a la CPI o al fiscal para que se pronuncien? Porque tú muy bien has estudiado estos temas y eso tiene que tener unos lapsos, y esos lapsos perecieron o no. Por ejemplo, lo que es la parte más procesal, Sí. que es la de la Corte Penal Internacional, porque es un proceso muy largo, muy engorroso, muy complicado, pero va avanzando, ¿no? Aquí hay una cosa importante, por ejemplo, comencemos por ahí, porque la Corte Penal establece responsabilidades individuales, nombre y apellido del autor y responsable de la violación de derechos humanos, ¿no? A diferencia de otras instancias que solamente establecen responsabilidades del Estado, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos. En el caso de la Corte Penal Internacional, ¿qué está pasando ahora? Yo creo que no estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero estamos en una guerra global, donde tenemos como 5 conflictos, porque claro, nosotros conocemos los más referentes a nivel occidental nuestro, que es Rusia-Ucrania, Israel, la Franja de Gaza, pero en Ruanda hay un conflicto, en el Congo belga hay unos conflictos internos muy, que no tengan una conexión es otra cosa, y más lo que estamos viviendo en Venezuela. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros acá? Y tenemos que ser muy juiciosos con esto. Precisamente estos espacios que ustedes con Desterrados están haciendo, que no solamente es mostrar una realidad, sino crear conciencia y una responsabilidad y un compromiso por seguir adelante, por no perder la esperanza para que esas instancias se muevan. Si nosotros nos quedamos callados, esas instancias no se activan. Esas instancias se han activado por todo lo que en Venezuela hemos vivido, tanto internamente
en lo que fue 2014, una de las primeras crisis graves de derechos humanos, y la del 2017 también, que son los referentes internacionales frente a los cuales nosotros tenemos que movilizar. No nos podemos quedar callados. Y creo que es un compromiso tanto la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela, como nosotros, que siendo migrantes y siendo refugiados y estando en otros países, podemos movilizar una opinión para incidir en que aquí está pasando algo. Aquí está ocurriendo una grave violación de derechos humanos y no podemos perder de vista eso. O sea, uno de los grandes mensajes que nos está dando Juan es que tenemos que actuar como ciudadanos, es decir, tenemos que estar atentos a cada una de estas instancias y hacer la denuncia, porque hace poco en la Asamblea Nacional, ¿verdad?, del régimen, aprobaron una ley donde controlan las ONGs. Entonces, estas ONGs que están operando en Venezuela, bueno, tienen miedo, tienen a sus juntas directivas presas, es decir, cada día están acorralando más. Es por eso que el ciudadano tiene que actuar ahora mucho más para no perder la esperanza, porque nosotros a veces vemos con desesperanza que dentro de tantos casos de violación de derechos humanos que puede manejar una comisión en la ONU, Venezuela puede estar quedando de última con casos de matanzas en el Congo, de tráfico y trata de niños, y bueno, y nosotros estamos documentando nuestros casos, pero sentimos que nos están olvidando. Sí, por eso es que la idea es que construir estrategias, y además, yo creo que si bien es la crisis migratoria de refugiados venezolana de 8 millones de personas, con la necesidad de protección internacional, yo creo que con lo que ustedes están haciendo con Desterrados y así otras iniciativas que se están dando, por ejemplo en Colombia, como les comentaba, el 4, 5 y 6 va a venir el relator de Naciones Unidas sobre migrantes. Nosotros tenemos que seguir incidiendo. O sea, ya no solamente son la gente, las organizaciones en Venezuela, sino también nosotros como en nuestra condición de migrantes, exiliados, refugiados, tenemos que convertirnos en actores globales, una ciudadanía global venezolana, para exigir nuestros derechos en todos estos escenarios y fortalecer el trabajo que nuestra gente viene haciendo en Venezuela. Ya que tú nombras Colombia, voy a cruzar la frontera en la entrevista. ¿Cómo sientes tú al gobierno colombiano, el actual gobierno colombiano? Porque en el gobierno del expresidente Iván Duque, sé que hubo un gran esfuerzo de regularizar a los venezolanos que cruzamos la frontera. Pero este gobierno pareciera que le tiene miedo a hablarle o crear políticas con respecto al tema migrantes. Ahí hay un tema político de alianza con Maduro, etcétera, que de hecho enviaron su embajador para la toma de posesión. Pero, ¿cómo sientes tú el gobierno de Gustavo Petro con respecto al tema de derechos humanos de los migrantes venezolanos? En general, toda situación de personas migrantes, refugiados con necesidad de protección internacional, el primer factor es la regularización. La regularización te garantiza el acceso a otros derechos humanos. Si tú no eres regular, además ese término que no es correcto utilizarlo, no es que nosotros no somos ilegales. Nosotros estamos porque tenemos una necesidad de protección internacional. Y la regularización es una puerta de entrada al acceso a los derechos, y no hay acceso a los derechos si no hay inclusión e integración. Eso es fundamental tenerlo claro. Ciertamente el gobierno del presidente Duque hizo unos grandes avances por el tema de la regularización con apoyo de la comunidad internacional, que todavía ese apoyo está ahí sobre la mesa. Viene el gobierno del presidente Gustavo Petro por razones políticas, que no sabemos cómo, desde el 2022 nosotros no tenemos procesos regulatorios. En este año 2024, se estableció que era una cosa como loca. Es decir, tenemos niños con el permiso de protección temporal porque se privilegió a los niños, me parece muy bien, excelente, pero los padres no tienen regularización. Sí. Entonces en el 2024 se establece, se hace un retroceso, un salto atrás de cuando comenzamos en el 2018.
el permiso especial de permanencia, que es un instrumento que si el PPT no te lo aceptan en los bancos, en las escuelas, en los hospitales, seguridad social, el PEP ni idea, ya todo el mundo se olvidó que eso existía. Claro. Entonces a los papás que tienen niños con permiso de protección temporal, PPT, les dan el permiso especial de permanencia, que comenzó en el 2018, que llaman el PEP tutor, por ser padre de un niño que tiene más derechos que tú. Entonces es una cosa, un contrasentido. Ok, hasta ahí no está mal, pero bueno, igual sabemos que eso es difícil, que un banco te acepte ese documento, que una escuela te acepte ese documento, que un hospital te acepte ese documento. Entonces ahora crean, en el año pasado, 2024, la visa especial para venezolanos. Sí. Que primero el trámite es muy costoso. O sea, para que pongamos un ejemplo, para que toda la comunidad internacional entienda, el salario mínimo en Venezuela son $3, oficial. Que hacen bonos y hacen cosas, pero nunca llega a ser un salario mínimo digno. Un venezolano migra y tiene que pagar $500 para tramitar una visa. No los tiene. Claro. O sea, tiene que comer, tiene que pagar el arriendo, el pagadiario, como dicen acá en Colombia. Entonces son dificultades y obstáculos muy difíciles. Y además te piden documentos apostillados. Todo lo difícil que es tener el trámite de apostillar. Por ejemplo, yo mismo como un caso personal, por ejemplo, yo tengo 22 años fuera de Venezuela trabajando en derechos humanos y yo solamente tengo una tarjeta de débito en Venezuela, yo no tengo tarjeta de crédito. Entonces, como yo tengo que tramitar la renovación de mi pasaporte, tengo que pagarme al SAIME, que es el ente migratorio que nos otorga el documento, el pasaporte, documento internacional de viaje. Entonces, claro, como es una tarjeta internacional y tiene Venezuela las sanciones de los FAP, o sea, no me aceptan la tarjeta extranjera. Entonces yo estoy ahí en un laberinto y ahí sí estarán miles de personas. Miles de personas. Entonces creo que tenemos que buscar, y creo que los esfuerzos tienen que ser de los países regionales. Hay varios esfuerzos. Está lo que llaman el Grupo de Quito, que es de temas de regularización, que están todos los entes migratorios de América del Sur y de América Latina, pero que no resuelven nada. Está el Grupo de Lima, que trabaja la acción política, tampoco resuelve nada. Entonces yo creo que hay que centrar las acciones y creo que el enfoque tiene que ser de derechos humanos. Acá hay vamos a llamarle una gran confusión con el migrante que viene entrando. Es decir, no sabe cuál sería su estatus. Entonces, no saben si meter una solicitud como refugiado, no saben si pedir asilo, no saben si quedarse como venezolanos, es decir, no saben cuál es su estatus migratorio. Entonces mi pregunta va, ¿hay alguna diferencia entre que tú metas asilo, metas refugio o quieras sacarte el PPT? Ojo, hoy ya no te lo puedes sacar el PPT. No existe. Entonces no existe un programa, es decir, hoy los venezolanos que crucen la frontera, su única opción sería meter refugio. Entonces, entramos todo dentro del mismo paraguas. Sí, es importante distinguir las figuras, ¿no? Las figuras que tienen que ver con personas con necesidad de protección internacional son las figuras jurídicas internacionalmente reconocidas. En primer lugar está el asilo y en segundo lugar está el refugio. La diferencia entre asilo y refugio es la siguiente, que pareciera básica, pero es fundamental. El asilo te lo otorga un Estado y es facultativo de él, no está obligado a darte el asilo. El refugio, si es un Estado que ha sido signatario, que ha suscrito y ratificado la Convención de Ginebra sobre el refugiado, está obligado a dártelo. Con el hecho que tú solamente digas, yo me declaro refugiado, aunque no te den el estatus inmediatamente, te dan el salvoconducto que llaman, ya con eso operan dos principios. Uno, principio de no devolución. Yo no te puedo devolver al país donde tú estás amenazado en tu integridad física, personal y lo que tengas con necesidad de protección internacional. Que ahí hay un marco jurídico internacional. En el caso de Colombia, por ejemplo, que es signataria de la Convención de Refugio, tiene que protegerte, ¿no? Aquí hubo un caso muy lamentable en el gobierno del presidente Santos, de Loren Saleh, que ahí se violaron todas las normas del derecho internacional, de derechos humanos y derecho internacional. Que es un precedente peligroso. Peligroso. Y hay amenazas de eso, que es lo más lamentable. O sea, que dice, yo te ubico a ti
Yo te puedo poner ahí, te pongo en la frontera, te tiro, se pasó la rayita y te agarra el otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las figuras del derecho internacional, de los derechos humanos, y del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de refugiados. Mira, a mí me encienden las alarmas, ¿no? Cuando hablamos de este caso y el caso de Loren Salet, y bueno, y lo que pasó en Chile Con Ojeda, con el teniente Ojeda. con el teniente Ojeda, eso enciende las alarmas de los venezolanos. Y hoy en día, con lo que pasó ayer con el TPS en los Estados Unidos, es decir, los venezolanos lamentablemente andamos por el mundo con miedo, andamos inestables, andamos, bueno, desolados, es decir, andamos con una desesperanza porque no sabemos a dónde irnos. Esos compañeros que se encuentran en los Estados Unidos ahora tienen que buscar un tercer país a donde irse. Entonces, un poco, yo sé que la solución la sabemos todos, que es que salga Maduro del poder, para poder nosotros tener una patria. Pero mientras eso no ocurre, nosotros necesitamos unas instancias internacionales que nos otorguen protección como refugiados, exiliados, como seres vivos que tenemos derechos, queremos tener deberes en esos países y no los podemos ejercer. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú le puedes enviar a todos esos venezolanos que se encuentran en el mundo y cómo pueden hacer valer sus derechos? Sí, tenemos un desafío como movilidad humana muy grande en temas de refugiados, migrantes e incluso retornados. Cuando hablo de retornados, son colombos venezolanos en tercera generación que a veces lo invisibilizamos y que también sufren lo mismo que estamos padeciendo los nacionales venezolanos. Creo que es importante que tengamos presente lo siguiente. El ser migrante no te quita derechos, te da otros derechos particularmente en esa condición que estás. Te expones a condiciones de vulnerabilidad, pero no te sometas a las bandas criminales de traficantes de migrantes y de trata de personas. Sabemos que tenemos necesidades, pero hay organismos y hay organizaciones, hay una red solidaria que se ha venido construyendo especialmente en América Latina que te puede apoyar y búscalas pero que sean serias y responsables. Pero nunca te expongas a las bandas criminales que son las que te van a perjudicar más y te van a exponer a una mayor condición de vulnerabilidad. Y para eso, por eso, construir espacio, construir conciencia, como ustedes que están con esta iniciativa de Desterrados, llevar esa visión, esa comprensión y establecer las rutas de atención, protección y garantía de los derechos humanos en la condición de migrante, refugiado y retornado, es importante conocerla en cada uno de nuestros países. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por este espacio y por estos consejos a nuestros hermanos venezolanos. Gracias por venir a Desterrados en nuestro capítulo. Y ustedes, por favor, quédense 3 minuticos más para que vean este testimonio de nuestra hermana venezolana que acaba de cruzar la frontera. Desterrados, nos vemos en el próximo episodio. A regresar a mi tierra. No ha sido fácil, ha sido duro. Mucha gente dice Colombia. Sí, si se consigue trabajo, no trabaja. Pero lamentándolo mucho, es duro. No pude inscribirme. Que salga Maduro para regresar a mi pueblo. A regresar a mi tierra.